Conversemos ahora con el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, para saber su opinión sobre esto, pero también de varias otras cosas que son importantes de abordar. ¿Cómo le va, intendente? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Déjeme partir primero preguntándole por esta posición que tienen más de 20 alcaldes. ¿Qué opinión le merece a usted, a pesar de que no es a usted a quien le hace la petición, pero están pidiendo el cierre de la región que a usted le toca encabezar? Sí, efectivamente hay muchas opiniones que se reciben, que se agradecen cuando son con el ánimo siempre de colaborar. Hay que analizarlas técnicamente, científicamente. Mi impresión de buenas a primeras es que hay algunas cosas que son muy difíciles de satisfacer. Por ejemplo, esto de la cuarentena total en la región metropolitana. Tenemos comunas, muchas comunas, donde en las últimas semanas no hemos tenido ningún contagio nuevo. Entonces, la cuarentena, Juan Manuel, es la medida más extrema que tenemos. Significa decirle a la gente, quédese confinada en su casa y si necesita ir a comprar un medicamento, un alimento, un kilo de pan, pídame permiso para salir a hacerlo. Claro, es súper duro. Lo que pasa es que ellos están planteando que en el fondo se aplique la lógica al revés. Cuarentena total y después empezar el desconfinamiento en algunas zonas. Eso es lo que plantean ellos en la práctica. Está muy bien y hay que estudiarlo, pero lo que ha señalado la autoridad sanitaria es que la cuarentena permite frenar el alza de una curva. Cuando esa curva es horizontal, porque no hay nuevos contagios, no tiene nada que frenar. Ahora, hay ciertas cosas que nos preocupan y me gustaría que las conversáramos, las vamos a ver ahora en pantalla, intendente, porque también va reflejando el funcionamiento de nuestra sociedad. Quizá uno de ellos es el uso de las mascarillas. Hemos tenido aquí más de 40.000 fiscalizaciones, sabemos que hay multa de 50 unidades tributarias mensuales para quien no la use, pero la verdad es que nos encontramos con una realidad que es un tanto a la chilena, ¿no? Personas que no usan la mascarilla, personas que la tienen puesta o la llevan en el cuello como si fuera bufanda y en realidad no la usan como corresponde, personas que en realidad tienen mascarilla de género pero no la han lavado nunca, por lo tanto probablemente portan más infecciones que otras. ¿Cómo se hace el cambio social ahí cuando nos estamos encontrando con ese dilema? Usted tiene razón, Juan Manuel, pero yo me atrevo a decir que la inmensa mayoría de los santiaguinos están haciendo uso de la mascarilla. Yo trabajo en el centro, lo veo, son muy pocos las personas que uno ve sin el uso de mascarilla. El otro día anduve en La Vega, también todo el mundo con su mascarilla. Yo creo que esto ha sido bien recibido. No sé, usted tiene razón, si la lavan, si no la lavan, pero al menos la portan, la usan. Y quizá hay que hacer un llamado, efectivamente, y me pone una alerta muy interesante. Hasta aquí hacíamos llamado a usar la mascarilla. A lo mejor tenemos que cambiar el foco. Objetivo logrado, la mayoría lo usa. Ahora lávela. Señora, lave la mascarilla. Claro. El vecino, señora, señor, también. Porque, sí, señora, señor, joven. Ya. Y la siguiente gráfica también me parece que es importante abordarla con usted como cabeza de la región metropolitana y que se relaciona con lo siguiente, intendente. Tiene que ver con las fiscalizaciones por las cuarentenas, que es básicamente de lo que estábamos hablando al comienzo. Tenemos 169 sumarios sanitarios, sí. Hemos visto también la cantidad de controles que hace la PDI por día, los que realiza Carabineros también. ¿Cómo ha ido funcionando esto en el caso de los lugares que están en cuarentena? Sí, esto es muy interesante porque la gente no lo sabe. 1.200 controles diarios. Eso significa que la PDI cada día va a 1.200 hogares, toca la puerta y pregunta si está la persona que tiene que estar guardando cuarentena en ese lugar y si no, obviamente se le sale a buscar y se le detiene. 211 sumarios tenemos por ese hecho, que es un hecho, es un delito, de hecho, es un hecho gravísimo. En la región tenemos 8.020 personas que deben estar guardando cuarentena o porque están contagiados, o porque deben guardar cuarentena porque han tenido relación estrecha con el contagiado, o porque han llegado al país hace menos de 14 días. Esas personas, que son 8.000 y poco, son las controladas todos los días a razón de 1.200 diarias. Es un despliegue enorme que hace la PDI. Y respecto a Carabineros, mire, 30.000 controles, yo estoy hablando de Santiago, no de todo Chile, 30.000 controles diarios. ¿Qué significa ese control? Es que le solicitan su carnet de identidad, Juan Manuel, dígame. Sí, no, siga, continúa. Perdón. Le solicitan su carnet de identidad, el carabinero porta una tablet, se llama SIM card, pero una tablet donde digita su RUT y ahí aparece. Si tiene arresto, orden de detención pendiente, si tiene que estar guardando cuarentena o si tiene alguna orden pendiente con la justicia. 30.000 al día. Las fiscalizaciones, diría usted,
han sido lo suficientemente efectivas? Porque uno puede decir, claro, son 30.000 más los 1.200 de la PDI, pero hay quienes Más los dicen, de la Seremi de Salud. más los de la Seremi de Salud, pero uno dice al mismo tiempo, perdón, pero de todas maneras nos estamos encontrando con montones de personas, no sé si muchas o pocas, pero basta con que 2 o 3 se vayan a meter, por ejemplo, a un supermercado, teniendo que hacer cuarentena porque se encuentran contagiadas, pero no tienen mayores molestias, y terminan contagiando un grueso. ¿Siente usted que las fiscalizaciones son suficientes? Nunca son suficientes, pero la que yo noto como más insuficiente es la autofiscalización. O sea, aquí no podemos tener, o sea, mucho más que esto no se puede hacer. Usted no puede tener un carabinero en cada esquina, un militar en cada plaza. Tenemos que cuidarnos. Y no porque nos vayan a pillar, Juan Ahora, Manuel. ahí hay un punto, perdona, porque esta mañana Mario Deportes, presidente de Renovación Nacional, decía que le preocupaba en realidad y especialmente en periodo de toque de queda, es decir, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, que a diferencia de lo que ocurrió con el estallido social, donde también había toque de queda, la verdad es que él no había visto la misma profusión, por decirlo así, de presencia militar, a diferencia de lo que sí ocurrió después del 18 de octubre. En una fiscalización rápida de algunos medios de comunicación, la verdad es que es fácil poder dar con las palabras de Mario Desbordes. Tiene un cierto punto. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Estamos evaluando eso, efectivamente, si el número de contingente militar es el que necesitamos o si necesitamos hacer algunos cambios. Estuvimos justamente hoy en la mañana con el jefe de la fuerza, con el general Ricotti, trabajando esos temas y evaluándolos día a día. Es que es un punto, perdón, es que es un punto importante, porque uno de los alcaldes que firmó la carta que se le entregó hoy día a la autoridad sanitaria tiene a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Hoy día a la tarde en Radio Infinita ella decía, perdón, pero los únicos militares que nosotros hemos visto en esta comuna en el último tiempo son los del Regimiento de Telecomunicaciones que han estado permanentemente ahí. Pero no hay militares dando vuelta por la comuna. Entonces, efectivamente, ¿es la suficiente fiscalización y especialmente en la noche, donde hemos visto que, por ejemplo, se han organizado fiestas clandestinas? Sí, siempre va a haber, lamentablemente, irresponsables que aún, no siendo ellos a lo mejor vulnerables, a propósito de la fiesta, lo digo, Juan Manuel, a lo mejor esos jóvenes tienen la fuerza para no contagiarse o para no terminar con un ventilador mecánico, pero esos jóvenes tienen padres, sí, pues. tienen abuelos, por lo tanto son de una irresponsabilidad increíble, pero lo más importante es, creo yo, el llamado a la autofiscalización. Y no tiene que ver con que no te pillen, no tiene que ver con la UTM, con la multa. Tiene que ver con ser generosos, tiene que ver con un acto de amor al prójimo. Y probablemente también con el cuestionamiento social que los otros que sí están cumpliendo las normas se lo hagan saber a las personas que se encuentran con ella en la calle. Me gustaría, antes que se nos vaya el tiempo, intendente, ver lo siguiente, porque también creo que es importante, que es otro de los temas que se ha estado discutiendo, que tiene que ver con la delincuencia propiamente tal y los casos policiales. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha ocurrido del año a la fecha, es decir, por ejemplo, entre el 2019 y el 2020, en el caso de los robos con violencia, habíamos tenido un incremento de un 8,3%. Sin embargo, la última semana estamos viendo una disminución que es bastante interesante. Expliquemos un poquitito, porque de verdad que esto se ha convertido también en un efecto secundario de las cuarentenas, de los confinamientos, que son la aparición de cierto tipo de delitos. Efectivamente, si uno ve la variación anual, hay un aumento de los robos con violencia, pero si uno ve lo que ocurre, aquí no está el último mes, pero el último mes ya baja a razón de un menos 8%, y la última semana ya baja a casi un menos 16%. Los delitos vienen bajando efectivamente, salvo el delito de homicidio, que tiene que ver, Juan Manuel, con riñas entre bandas de narcotraficantes. Es lo que nos pasó el otro día con el homicidio en La Pintana, en Renca. Es verdad que hay un aumento de homicidios, pero tiene que ver con un hecho muy focalizado con el mundo del narcotráfico. ¿Cuáles son los delitos que particularmente le preocupan a usted como autoridad de la región? A mí me preocupan todos. No, me imagino, pero... hay que ser... Sí, pero uno tiene que focalizar cuáles son los que de repente se disparan más en esta época. Sí, bueno, efectivamente los robos con fuerza y con violencia, los portonazos, donde la gente sufre un trauma muy grande, o los robos a lugar habitado, son desde luego los que más duelen. No estoy minimizando los otros, son todos importantes, pero los que más duelen porque generan un trauma. Yo fui alcalde, Juan Manuel, y teníamos una unidad de personas especialistas, psicólogos en trauma post-delincuencia, y una persona, un niño que ha tenido contacto con un delincuente en su casa,
necesita a lo menos 6 o 7 sesiones con un especialista para volver a dormir en su pieza, en su dormitorio. Y un adulto que ha sido amarrado, por ejemplo, necesita a lo menos 14 sesiones para aprender a vivir con el trauma, no para superar nada. ¿Cómo se trabaja, intendente? Yo sé que esto es una coordinación que va directamente con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pero también las miradas recaen sobre la autoridad regional, ¿no? ¿Cómo se trabaja, por último, le pregunto, cuando al mismo tiempo uno tiene desplegado a carabineros cumpliendo funciones que en tiempos normales generalmente no tienen que realizar? En este caso, por ejemplo, el de las fiscalizaciones, al mismo tiempo con el combate al aumento de cierto tipo de delitos. ¿Cómo se hace para trabajar? Porque ahí hay una ecuación un tanto compleja también. Sí, focalizando. Con Carabineros existe una coordinación que permite georreferenciar los delitos, sabemos a qué hora ocurren, dónde ocurren y por lo tanto hay un método predictivo que señala con un mayor porcentaje dónde debieran ocurrir los delitos y se despliega entonces el contingente fortaleciendo esos lugares de manera... Acuérdense que Carabineros tiene una labor preventiva esencial, por lo tanto, si usted pone Carabineros donde debiesen ocurrir con mayor probabilidad ciertos delitos, esos delitos debieran tender a disminuir. El intendente de la región metropolitana conversando con nosotros esta noche, Felipe Guevara, muchas gracias por estar aquí en Mega Noticias Prime. Muchas gracias a usted.